Señoras, señores, muy buenas tardes. Soy Luis Albero, vocal de la Junta de esta Real Sociedad Económico-Madridense de Amigos del País, y les doy la bienvenida a este acto de hoy. Normalmente estamos muy orgullosos de todos los actos que celebramos, todas las conferencias que celebramos en esta sociedad. Pero cuando el tema y el ponente son los que son, como es el día de hoy, estamos especialmente orgullosos. Hoy el ponente nos va a invitar a dar un paseo por Madrid, no el Madrid de ahora, sino un Madrid medieval. Y la calidad y el conocimiento del ponente les va a dejar a ustedes asombrados. A mí todavía lo hace y le conozco desde hace algún tiempo. Esta es una conferencia más, pero no de un año cualquiera. Como ustedes saben, estamos celebrando en este año el 250 aniversario de la fundación de esta sociedad. 250 aniversario. Vamos a tener multitud de actos, cada cual más interesante, y hemos decidido que de los primeros que tenían que ser notables, era precisamente este paseo que hoy les ofertamos por Madrid medieval. Le voy a ceder la palabra a Julio Real, secretario general de esta sociedad, que nos va a hacer una presentación del ponente, una breve, Julio, exposición del ponente. Bien, no quiero comerles más tiempo, que nos va a hacer falta. Solo hacerles partícipe de un descubrimiento muy reciente. Hace muy pocos días, una universidad norteamericana ha descubierto que en estos aparatos que llevamos todos en el bolsillo, los teléfonos móviles, hay un chip que le llaman el chip malévolo. En el momento más inoportuno, esos aparatos se mueven y hacen ruidos muy extraños. Se lo digo para que ustedes lo sepan. Le cedo la palabra a Julio Real. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, y bienvenidos a todos ustedes a esta sesión, a esta presentación. Luis ya me conoce un poco, dice que sea breve y procuraré serlo, evidentemente. No obstante, yo creo que hacer una presentación del autor que nos honra hoy con su presencia requiere una pequeña disertación, por lo menos de su trayectoria vital y, sobre todo en este caso, profesional, que es de lo que vamos a tratar. Su currículum de José Manuel Castellanos Oñate pues es extenso, es amplio y variado, y muy polifacético, es un humanista en todos los sentidos de la palabra. Nace en Madrid, es madrileño de pro, justamente coincidiendo en el mismo año de la batalla de Dien Bien Phu, ¿verdad? En la batalla entre el cuerpo expedicionario francés y las tropas de Viet Minh, en lo que era la Indochina francesa. Después de hacer el bachillerato, pues ingresa en la universidad y se licencia en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Profesionalmente es profesor de segunda de enseñanza secundaria y es investigador histórico de la Villa de Madrid, sobre todo centrado en su periodo medieval, faceta que inicia hace ya casi 40 años, hace 37 años en concreto, con una publicación muy interesante que creó, digamos, una raigambre muy importante de lo que era el Madrid en el Bajo Medieval. Luego le enumeraré entre sus distintos libros. Tenemos que destacar igualmente su carácter de investigador genealogista y ha prestado siempre especial atención a las distintas familias madrileñas que descollaron en la administración y gobierno de la villa medieval madrileña. También, como le sobra tiempo, es redactor de la revista cultural La Gatera de la Villa, en la que también efectúa labores de maquetación. Lógicamente, tenemos que aprovechar su faceta de investigador, de historiador, su faceta era, digamos, especializado en arquitectura y, sobre todo, que es una persona que se maneja muy bien con las nuevas tecnologías. Así que en lo que es su profesión de arquitecto se ve bellamente honrada con las representaciones de lo que fue el Madrid medieval y de la multitud de sus edificios que ornaban nuestra ciudad y que la mayor parte de ellos, evidentemente, ya no existen. También es miembro de número del Instituto de Estudios Madrileños. Y, bueno, amigo y compañero, porque es vocal de la Junta Directiva de esta Real Sociedad. Tiene publicados más de 70 artículos de temática histórica madrileña en revistas especializadas, donde se ha prodigado especialmente en revistas como Madrid Histórico, los distintos boletines que publica el Instituto de Estudios Madrileños y, por supuesto, la ya mencionada revista cultural La Gatera de la Villa, que aprovecho como redactor y cofundador de la misma a que la visiten ustedes a través de Internet, que seguramente encontrarán algún artículo en la misma que les resulte interesante. Este año, si Dios quiere, pues cumpliremos el 16º aniversario de su fundación
en el año 2009. Llevamos publicados 54 números. ¡Qué cabeza, qué memoria! Es admirable este señor, de verdad. Es un conferenciante habitual y ha impartido también cursos de historia de Madrid y ha participado como ponente en diversos congresos. Pero también le va la vida activa y en base a ello organiza también visitas guiadas al Centro Medieval de Madrid. Es especialmente especialista en lo que es la historia de los recintos amurallados de nuestra ciudad. Le voy a enumerar algunos de los libros que ha publicado de temática madrileña. Destacamos los siguientes: El Madrid de los Reyes Católicos, que publica en el año 88, que ya les digo, ya se ha convertido en un clásico después de estos 37 años transcurridos. Otro que es una maravilla y le recomiendo vivamente es El Madrid musulmán, judío y cristiano, Las murallas de Madrid, que elaboró en colaboración con la prolífica escritora divulgadora de Madrid, Isabel Gea Ortigas, que es otra de nuestras grandes artífices en el conocimiento y divulgación de nuestra ciudad. Otra obra maravillosa, bellamente ilustrada, es Madrid, Guía Visual de Arquitectura, que realizó también en colaboración con Isabel Gea y el gran ilustrador Pedro López Carcelén. Luego una obra suya que estuvo en el cajón de su escritorio muchos años, porque las editoriales no se querían molestar en publicarlo, ni siquiera coincidiendo con el aniversario, que se refiere al Madrid comunero, crónica, documentos y análisis del alzamiento de la villa, que por fin vio la luz en el año 2015, editado a través de la Gatera de la Villa, que pueden ustedes adquirir también perfectamente. Su visión genealogista se refleja en la obra 40 linajes madrileños. Ahí manifiesta su infatigable labor de investigación en los legajos de los archivos históricos de España, Simancas, el Archivo Histórico Villa de Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y un libro que le recomiendo vivamente, que está relacionado con nuestra institución, que es La Torre y Casa de los Lujanes, una voluntad de pervivencia, que ha publicado en este recién fenecido año 2024. Y es realmente una monografía, la más extensa, especializada, que se haya publicado jamás, sobre la historia de esta casona que nos aloja del siglo XV. José Manuel Castellanos es un eslabón prominente de una cadena ininterrumpida de investigadores y cronistas del pasado histórico de Madrid, entre los que reseñamos como los más conocidos y destacados en el siglo XVI el maestro Juan Lope de Hoyos, en el XVII el cronista Gil González Dávila, el cronista Jerónimo de Quintana, Antonio León de Pinelo, y ya en el siglo XVIII, época de la Ilustración, y que vio la fundación de nuestra institución, destaca con voz propia José Antonio Álvarez y Baena. En el XIX, nuestro prolífico cronista y escritor costumbrista, don Ramón de Mesoneros Romanos. Vemos que vamos avanzando en el tiempo. Otro ilustre investigador de Madrid, José Amador de los Ríos. Y ya entrando en el siglo XX, destacaríamos al catedrático, historiador, ministro de Primo de Rivera, don Elías Tormo Monzó, que fue el que primero, creo yo, que despertó el interés por las murallas de Madrid. Y tiene un libro emblemático publicado en el año 45. Tenemos también a Federico Carlos Sainz de Robles, Agustín Gómez Iglesias, archivero, que hizo algunas recreaciones realmente interesantes de lo que es la Puerta de Guadalajara, entre otros estudios. Por supuesto, don Fernando Urgorri Casado, que hizo un estudio exhaustivo de lo que es la zona actualmente de la calle actualmente Escalinata, Plaza Isabel II, cuando era la zona de las Hontanillas, tema que también ha estudiado vivamente y que se refleja en su último libro muy destacadamente nuestro ponente. Por supuesto, don Jaime Olivera Sin, que es un referente desde la publicación en 1959 del libro Historia del Nombre Madrid. A partir de ahí queremos conocer muy aproximadamente el origen etimológico del nombre de nuestra ciudad. Y ya coetáneos con nuestro ponente en los años finales del siglo XX y en este primer tercio del siglo XXI, pues ¿a quiénes destacamos? A la ya nombrada Isabel Gea Ortigas, al desgraciadamente desaparecido hace ya casi 15 años don Manuel Montero Vallejo, que nos inició a muchos de nosotros, que todavía no éramos jóvenes en los años 80, en el estudio de la investigación del Madrid medieval. Y por supuesto también Francisco Marín Perellón. No les voy a alargar mucho más el tema porque este señor realmente es un privilegio conocerle, tratarle, sobre todo teniendo en cuenta tantos ilustres antecesores suyos que ya están disfrutando de la vida eterna. Esto de contar con su presencia a nuestro lado, poder conversar con él, debatir con él,
pelearte razonablemente con él es una cuestión apasionada. Pero encima de ello es que no discuto con él. Yo tengo mis puntos de vista, pero es que es un maestro que te ilumina, con toda la sencillez del mundo que te explica estas cuestiones. Nos consideramos ambos unos cazadores de los restos de la muralla de Madrid, y cada vez que se abre una zanja en donde sospechamos que pueda subsistir algún cimiento o algún pequeño trozo, ahí estamos los dos, tratando de saltarnos las vallas de obras, a ver si sacamos alguna fotografía y algún conocimiento, y algo se ha obtenido. Decirles que la presentación de este libro es una pequeña ya rutina que tenemos con él, porque es que hace unos escasos meses hemos presentado el que se relaciona con la historia de la Torre y Casas de los Lujanes, y ahora pasamos a estampas del Madrid medieval. Él dice, bueno, Julio, son unos artículos que ya había ido publicando, pero es que es una modestia inmerecida la que me hace alarde continuamente, porque este señor ha cogido esos artículos, los ha actualizado, les ha dado una vuelta, y todas esas imágenes y esas recreaciones infográficas absolutamente meticulosas, perfeccionistas, pues las ha dado una vuelta y las ha actualizado todo lo que ha podido. Vamos a ver cómo era el Alcázar madrileño en la época de los Trastámara. Vamos a ver cómo era el castillo, el Thyssen de Madrid en la época islámica, que ya sabemos, o por lo menos queremos saber que no se ubicaba en donde el posterior Alcázar Trastámara y Salzburgo, sino que estaba dentro del recinto amurallado de la Almudena. Vamos a conocer iglesias medievales, de las que subsisten apenas 4 ejemplos en Madrid, muy modificadas, pues vamos a ver cómo eran en la época medieval. Vamos a conocer no solamente la parte material, vamos a conocer también la parte humana, porque se mete también a estudiar los gremios, a estudiar personajes tan relevantes en la historia de España como la princesa y luego reina Juana, que fue hija de Enrique IV y de Isabel de Portugal, vilipendiada por su propia medio tía Isabel de Castilla, a la que arrebató el trono ignominiosamente, ¿no? Todo hay que decirlo. Ahora que la quieren enaltecer como santa, pues en fin, tuvo también sus vertientes oscuras, doña Isabel la Católica. Isabel, Juana la Beltraneja, Juana la insultada, Juana la bastarda, en una palabra, ¿no? Todo propaganda antienriqueña, pura y dura. En fin, es una lástima. Y bueno, nos veremos también las imágenes de lo que eran las milicias concejiles, que han sido muy poco estudiadas, y él hace un desarrollo sucinto, pero muy interesante. No me enrollo más, voy a hacer caso de Luis, apenas dura mi intervención 10 minutos, así que le voy a ceder la palabra a nuestro ilustre orador, que nos va a diseccionar un poco el resultado de su memorable trabajo, al que yo a ustedes les recomiendo que lo adquieran, porque lo van a disfrutar. No solamente está muy bien y pulcramente redactado, sino bellísimamente ilustrado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Julio. Hoy has estado casi en tiempo. Bueno, y gracias a todos ustedes por asistir a este acto, y sí quería nombrar de forma especial pues a Manu García del Moral, responsable de la librería, que al fin y al cabo son los que han hecho posible que el libro esté hoy aquí en papel, y también pues a uno de los arqueólogos que más han trabajado por recuperar los restos de nuestro pasado, Manuel Retuerce, porque al fin y al cabo ellos recuperan los restos todavía recuperables, yo luego los adorno un poco, los completo y los dibujo, de manera que tengo que estar agradecido, ¿no? El libro bueno, ya lo ha dicho Julio, es una recopilación de artículos, pues el más antiguo es de 1989, o sea que desde hace mucho tiempo. Los he venido reuniendo en un volumen, actualizando, revisando dibujos, etcétera, y finalmente pues me decidí a publicarlo, ¿no? El conjunto de ellos son artículos en los cuales he hecho recreaciones de edificios, de muralla o de enclaves urbanos ya desaparecidos, ¿no? Aunque luego he añadido algún otro, pues bueno, que tenía ganas de añadir. Casi voy a pasar a esta otra silla y así podemos ir viendo el PowerPoint. Bueno, el libro está organizado en 4 bloques. El primero, la villa dibujada, aparece ahí, no, seguramente no se leerá bien todo, pero bueno, es un estudio nada más de 3 dibujos o planos y un cuadro, que todos ellos referidos a esta época medieval de Madrid y muy interesantes, ¿no? Los siguientes bloques, los recintos y el marco urbano, es el que recoge
pues todos estos artículos en los que hay recreaciones de elementos urbanos ya desaparecidos. Y finalmente añadí uno de las gentes con 4 capítulos sobre, pues bueno, gentes de Madrid vistas desde distintos puntos de vista, que me parecía que estaba muy bien que aparecieran, ¿no? Entonces lo que voy a hacer para esta presentación es un recorrido por este Madrid que existió entre los siglos pues noveno y 14-15, no, 15-16 mejor, a través de ilustraciones de las que están incluidas en el libro, ¿no? Y con el menor número posible de explicaciones teóricas y que predomine la parte gráfica. Luego ya los textos explican muchas de las cosas por las que aquí tendré que pasar por encima. Entonces, para empezar a hablar de ese Madrid, pues hay que partir del recinto este fortificado que hacia los años 870, 890, pues fundó el emir Mohamed I, un enclave fortificado situado donde se ve ahí, ocupaba todo el espacio de la Catedral de la Almudena, llegaba hasta el Palacio de Abrantes por el este, hacia el Palacio de los Consejos, Capitanía General por el sur. 4 hectáreas de extensión, las 3 puertas conocidas, o 2 y una tercera supuesta, la de Puerta de la Vega, Arco de la Almudena o Arco de Santa María, y arriba, que este primer recinto sería el inicial, 4 hectáreas y 800 metros de perímetro. Ampliando un poco el campo de visión, pues aparece aquí más pequeño, ahí estaría situada la Medina Islámica, y los puntos rojos que aparecen son pozos y silos de cronología islámica que han ido apareciendo en las distintas intervenciones. Entonces, ello ha llevado a pensar en la posible existencia, aunque esto es hipotético, nada más de un quizá arrabal islámico hacia el este y un arrabal quizá mozárabe hacia el sur, pero no es más que una hipótesis, vamos. No hay ninguna prueba arqueológica de ello. Lo que sí resalta en el dibujo son estos 2 cursos de agua al norte, Arroyo del Arenal, que discurría pues por la calle del Arenal, desde la iglesia de San Ginés, Plaza Isabel II, de Teatro Real, y ya Cuesta de San Vicente en dirección al Manzanares, y por el sur el Arroyo de San Pedro, que es la calle actual de Segovia, ¿no? Construida encima de lo que era el arroyo, que son 2 elementos que han determinado en gran medida de qué manera se ha ido extendiendo urbanamente Madrid, ¿no? Esto sería una visión aérea, una recreación de cómo pudo haber sido este Madrid musulmán, ¿no? Con la Medina. Bueno, esto está mirado desde el oeste, ¿no? De manera que aquí a la derecha queda el Arroyo de San Pedro, el Arroyo del Arenal a la izquierda. Esta sería la Medina fortificada, y luego los 2 supuestos arrabales que dije, pero que vamos, que digo, no son más que hipotéticos, ¿no? Entonces, en este primer Madrid, algo, bueno, lo poco de lo que nos han quedado restos es de la muralla, ¿no? Dentro del general desconocimiento que hay de todo esto, yo creo que el resto más conocido es este del Parque del Emir Mohamed I, ¿no? Bastante deteriorado ya, y además bastante abandonado históricamente, ¿no? A lo largo del tiempo. El problema que veo yo con este es que al final ha quedado configurado así, pero no da una idea clara de cómo era este sector de Madrid en aquel momento, ¿no? Aproximadamente por debajo de la poterna que se abre en el muro, esta de aquí, corría perpendicular a la muralla un arroyo que se documentó en las excavaciones que se han realizado en este lugar. Luego modernamente se le ha llamado de Tenerías. Entonces, a la izquierda, bastante elevada, estaba la Puerta de la Vega. A continuación, la pequeña vaguada que formaba este arroyo, y luego ya la muralla continuaba hacia la derecha en dirección a las Vistillas, ¿no? Otro lugar donde hay restos, en el actual Jardín de Larra, tradicionalmente Altos de Rebeque, que es este jardín que ven al fondo, no sé si identifican el lugar. Esto sería Plaza de la Almería, Catedral de la Almudena a la derecha, y a la izquierda el comienzo de Palacio, ¿no? Aquí en el Jardín de Larra al fondo se han hecho 3 zanjas, en una intervención arqueológica, 3 zanjas aisladas en las que ha aparecido la muralla que discurría por allí, muralla islámica, que es la que subía
paralela a la calle del Factor. Lo que ocurre es que no se ha completado esta excavación. Yo pienso que debería haberse hecho una zanja corrida para que apareciera la totalidad de ese muro, y aunque se conserva solo en 2 metros y medio de altura, pero bueno, es un resto muy importante en un lugar que es jardín público, que no presenta mucha dificultad de excavación y en un lugar muy emblemático, ¿no? Pero bueno, el caso es que no se ha hecho. La muralla por ese lugar discurría aproximadamente así. Estos lienzos del fondo son los que han aparecido parcialmente, vamos, su parte inferior, ¿no? Luego, a la altura de un templete de piedra, un mirador de piedra que hay en lo alto de estos jardines, la muralla hacía un giro de unos 90 grados y ya avanzaba hacia el oeste a lo largo de esta plaza de la Armería. Esa hipotética puerta de la Sagra habría estado en este punto si es que existió, ¿no? Y ya por aquí continuaba hacia la izquierda para hacer otro giro de 90 grados y dirigirse hacia el sur por la cornisa de Palacio. En esta muralla un elemento pues muy importante eran las puertas, claro. Esta sería una reconstrucción pues hipotética de la Puerta de la Vega, una puerta califal que tendría un trazado bastante parecido al de la puerta que hay en Talamanca, que está todavía por excavar, está todavía cubierta de tierra en un montículo, y a la puerta también califal de Alcalá la Vieja, ¿no? Estaría compuesta por 2 torreones prismáticos con zarpas en la base, que son estos regruesamientos que hay aquí. De esto se conserva los 2 metros inferiores aproximadamente de este torreón derecho y la parte correspondiente de la jamba, ¿no? La parte del torreón izquierdo, lo que se pueda conservar, estará actualmente bajo la calzada que discurre junto a este lugar, ¿no? Esto está también en el parque del Emir Mohamed I, aunque en una esquina y muy siempre lleno de maleza, oculto y casi imposible de localizar, aunque se sepa que está ahí, ¿no? Entonces, entre estos 2 torreones prismáticos, pues discurriría un pasillo recto. En el caso de estas puertas de cronología islámica, la entrada es siempre directa, o casi siempre un pasillo recto que tendría pues uno o varios arcos de herradura, y por encima de él habría una estancia hueca con perforaciones en el suelo, no sé si se distingue bien, por las que se podrían arrojar piedras u otros objetos sobre los atacantes que hubieran llegado a ese lugar, ¿no? Entonces estaríamos en este Mairí pues entre finales del siglo IX y finales del siglo XI. Esta sería la extensión que dibujé antes en otro par de dibujos, en la vista aérea y en el otro plano, con la Medina y los 2 supuestos arrabales. Entonces, a partir de 1085 la taifa de Toledo capitula ante Alfonso VI. Madrid y todas las localidades dependientes de ella, Toledo y las localidades dependientes de esa ciudad pasan a la Corona de Castilla, llegan repobladores a Madrid y bueno, pues tiene un cambio urbano importante, ¿no? Esto podría ser Madrid alrededor del siglo XII. Se habría construido un castillo o alcázar primitivo en este lugar, en el mismo solar donde está el Palacio Real. La Medina islámica continuaría, pero se habría construido una nueva muralla cristiana, esta que dibujo aquí, con el cierre norte, probablemente a lo largo de la antigua calle del Espejo, que tenía un trazado curvo, no como la actual, que es recto, ¿no? En las excavaciones que se han hecho en el Jardín de Larra parece haber indicios del comienzo o del arranque de este primer cierre norte, ¿no? En la villa se habrían ido construyendo 10 iglesias con las correspondientes colaciones o parroquias, distritos administrativos, ¿no? Y por fuera de este recinto amurallado, bueno, en el que todavía estaba prohibido construir edificios adosados a la muralla, pues por cuestiones militares de seguridad, ¿no? Porque la muralla todavía tenía un uso militar, claro, ¿no? Por fuera de él, a partir por lo menos de 1118, se había establecido este barrio de aquí, el Burgo de San Martín, una entidad poblada seguramente por población franca, que fue durante
pues un par de siglos totalmente autónoma de la villa. Luego ya enseguida se convirtió en una colación más. Madrid fue creciendo y creciendo, y en el siglo XVI pues pudo tener esta extensión. Toda la zona interior de la muralla cristiana que habíamos visto y de la musulmana se habría colmatado ya prácticamente, se habrían adosado viviendas a la muralla, incluso el recinto amurallado cristiano se habría extendido hacia el norte hasta pues, la altura del nuevo alcázar que habría construido Carlos V a partir de Carlos I a partir de 1538, y en el exterior a este arrabal de San Martín, que sería el heredero de aquel primitivo burgo de San Martín, pues se habrían unido el arrabal de San Ginés y el de Santa Cruz, y los tres se habrían rodeado y protegido con una cerca, que es esta de aquí que se dibuja, la conocida como cerca del arrabal, de carácter pues puramente administrativo y sanitario. Y al sur de esta cerca, en esta zona que indico, aquí estaría porque se sitúa en el hospital, estuvo el Hospital de la Latina, esto sería Plaza de la Cebada. Aquí creció también el caserío, pero este más que un arrabal, pues fue un sector urbano que se integró en la colación de San Justo, que es esta iglesia, que el territorio dependiente de esta parroquia pues se extendió aquí por el exterior y englobó todo este caserío, ¿no? Esto podría haber sido, ya digo, el Madrid del siglo XVI, todavía muy reducido. Para que vean un poco el tamaño, aquí tendríamos la catedral actual de la Almudena, y esto sería la Puerta del Sol, ¿no? O sea, no tendría más extensión de este a oeste. Y aquí arriba, pues Plaza de Santo Domingo, y aquí abajo Plaza de la Cebada, ¿no? No llegaba más allá ni por ninguna de esos 4 puntos. Entonces, de todo ese recinto amurallado que se construyó a partir del año 1085, sin duda lo más destacable sería el Alcázar cristiano, ¿no? Ya digo, construido en el mismo solar que luego sirvió de asiento al Palacio Real y que actualmente sirve de asiento. Sería una primera construcción muy básica, con 2 pequeños torreones que luego crecieron bastante, ya lo veremos, y con esta iglesia de San Miguel de Sagra, que era una de las 10 iglesias que el Fuero de Madrid menciona como interiores en el recinto amurallado. Estos dibujos, luego en el libro, en el texto, ya se explica con detalle. Todo esto parte un poco de los datos que provienen de la documentación de 1536, cuando se construyó el Alcázar de Carlos I, ¿no? Que da muchos datos acerca de los elementos antiguos que hay que ir derribando y tal, ¿no? Entonces, un tiempo adelante, ya en época de los Trastámara, digamos en el paso del siglo XIV al XV, por Juan II y Enrique IV ampliaron de una forma importante el Alcázar. Las 2 torres pequeñas que había indicado antes se convirtieron en las bastante imponentes torres del homenaje, la de la izquierda, la torre del bastimento, la de la derecha. Seguía la iglesia de San Miguel de Sagra todavía en pie, pero se construyó con seguridad, por lo menos por el sur, una barbacana, y se acondicionó un foso alrededor de esta barbacana, ¿no? Y yo pienso que también, aunque sin seguridad total, la barbacana esta habría avanzado por el norte, rodeando por completo el palacio, ¿no? Y ya en época posterior de Carlos I, a partir de 1536, y con trazas de Alonso de Covarrubias, pues se habría hecho una importante reforma en el Alcázar, se habría regularizado mucho el edificio, ya tendría forma rectangular con 2 patios de distinto tamaño, el del rey a la izquierda, el patio de la reina a la derecha. Habría desaparecido ya la iglesia de San Miguel de Sagra y se habría allanado y regularizado todo el espacio que existía al sur del edificio, que es el que en todos estos años venía denominándose Campo del Rey, ¿no? Entonces, esta es una evolución relativamente probable del Alcázar hasta esa época, hasta 1538, ¿no? Y otro elemento importante de esta muralla eran las puertas. Ya dije las del recinto islámico. En este recinto cristiano había 4 puertas.
abajo en el sur la de Moros, luego Puerta Cerrada, Puerta de Guadalajara y de Balnadú al norte, ¿no? Esta que dibujo es seguramente la principal de todas, la Puerta de Guadalajara, que estaba aquí en este punto que les indico. Esta calle que viene sin nombre es la calle de Ciudad Rodrigo, la que comunica con la Plaza Mayor, ¿no? La calle de los Calamares, se suele decir. Aquí abajo este rectángulo es el mercado de San Miguel, ya ven el sitio donde está, ¿no? Entonces esta era la puerta principal del recinto y tenía una novedad importante con respecto a las puertas islámicas, que es la entrada en recodo, ¿no? Había que hacer 2 ángulos de 90 grados para pasar del interior al exterior o viceversa, ¿no? Entonces, a partir de datos muy estudiados de Agustín Gómez Iglesias, de toda la documentación que se conserva del derribo y construcción en 1538 de esta puerta para sustituirla por otra, esta sería la Puerta Vieja, pues la reconstrucción bastante aproximada de cómo fue sería esta. Aquí la estaríamos viendo desde el espacio intramuros, y desde el exterior la puerta sería algo así como esto, ¿no? Tenía 2 torreones. En época cristiana, en la muralla cristiana, los torreones son la mayor parte semicilíndricos, a diferencia de los de la muralla islámica, que suelen ser prismáticos. Y en el caso de estos semicilíndricos se les da el nombre un poco sin sentido de cubos, ¿no? Porque el cubo geométricamente es una cosa muy distinta a esta, pero bueno, es el nombre con el que se les designa habitualmente. Entonces, entre estos 2 cubos estaría el inicio de la entrada en recodo, habría por encima un matacán o elemento saliente también con suelo perforado por el que se podrían arrojar elementos sobre los atacantes. Tuvo también una pequeña torrecilla ya un poco decorativa con un reloj y una campana, y también dispuso de un enorme torreón, pues bastante importante, sería seguramente el más importante de los existentes en este recinto amurallado. La puerta estaba situada aquí. Ahora esta foto estaría tomada saliendo de esta calle de Ciudad Rodrigo, o sea, yendo desde la Plaza Mayor hasta la calle Mayor. Entre esta esquina del edificio de la izquierda y esta fachada, actualmente es de color granate. En el momento que tomé la foto todavía no la habían pintado y era de este color gris. Entonces aquí se alzaría de forma aproximada, si no se hubiera derribado, esta Puerta de Guadalajara, que tendría pues este aspecto bastante aproximado, ¿no? En tamaño y en posición. Esta sería la puerta principal, ya digo, y luego otro elemento destacable son los cubos, ¿no? Ahí hubo un tipo así específico de cubo, o sea, de torreón, ¿no? En esta muralla cristiana que voy a indicar ahora, pero antes, a la vista de este plano, cuento una cosa porque aquí se ve muy clara. La muralla, dije que mientras tuvo utilidad militar, estuvo prohibido construir edificaciones adosadas, pues por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero a partir del momento en el cual ya dejó de tener utilidad defensiva y simultáneamente en el interior del recinto amurallado comenzaron a escasear los solares vacíos en los que se pudiera edificar, pues el concejo fue facilitando a los vecinos solares vacíos arrimados a la muralla, ¿no? Para que pudiera construir en ellos, de manera que empezaron a construirse casas adosadas a la muralla por la cara intramuros y por las extramuros, y como al final esas casas terminaron siendo más altas que la propia muralla, pues la muralla quedó perdida, quedó oculta dentro de esas manzanas, que además por el propio proceso de conformación que he dicho, fueron manzanas muy alargadas, ¿no? Que iban de puerta a puerta. Aquí, en este caso concreto, este callejón de aquí es de apertura moderna, se abriría quizás, no sé, en el 18 o 19. O sea, inicialmente no existía, y esta manzana iba continua desde esto que es Puerta Cerrada hasta Puerta de Moros, ¿no? O sea, imaginen toda la longitud de la cava baja, era una manzana continua, ¿no? Por la razón esta, y toda la medianería de las casas que había a un lado y a otro era la propia muralla, ¿no? De manera que cada vez que se interviene en una de esas casas, pues al fondo se sabe que hay muralla,
o que ha existido, o puede que haya desaparecido, pero es bastante probable que exista, ¿no? Y de la misma manera, pues aquí desde Puerta Cerrada hasta Puerta de Balnadú, toda esta manzana, aunque ya se ha ido interrumpiendo por calles que la han atravesado modernamente, pero era continua también, ¿no? O la larga manzana que hay desde Puerta de Moros en dirección al viaducto, ¿no? Que también es muy larga, aunque ya ha perdido parte de ella. Entonces, bueno, el tipo este de cubo que les decía, porque el cubo normal, el torreón normal, sería nada más como un saledizo o avance de la propia muralla hacia el exterior, ¿no? La muralla por la parte superior tiene un camino para tránsito que se llama adarve. Entonces el cubo habitual es aquel en el cual el adarve se prolonga hacia el exterior, está a la misma altura y simplemente eso. Pero había un tipo de cubo del cual se conserva este de cava baja que vamos a ver muy probablemente otros dos, este de aquí en Cuchilleros, que no está intervenido arqueológicamente, pero está comprobado documentalmente por un expediente del siglo XVIII, y además el de la escalinata que veremos a continuación. Es un tipo de cubo que es más alto que los lienzos de muralla que confluyen en él. Este pasillo es el adarve que les comentaba, y quizá no se ve por la sombra aquí muy claro, pero bueno, esto es una puerta que permite entrar desde el adarve hasta el espacio hueco que tiene el cubo, ¿no? El cubo este sería macizo hasta esta altura, y desde aquí hacia arriba tiene una estancia hueca a la que se puede entrar por un lado del adarve y por el otro, ¿no? De manera, pues algo parecido a esto, ¿no? Luego teniendo una escalera de caracol para subir a la plataforma superior del cubo. De manera que en caso de que un atacante pudiera alcanzar este adarve de aquí, pues atrancando desde dentro las puertas de este cubo, se impediría que progresara a lo largo de todo el circuito del adarve, ¿no? Y quedaría ese pasillo superior compartimentado en distintos tramos estancos, ¿no? Entonces, este cubo concreto es de este tipo. Lo que se ha conservado de él, y en este sentido es uno de los restos más valiosos que tenemos por el tipo de elementos que se conservan, ¿no? Esto estaría visto desde la cara intramuros, o sea, la superficie curva del muro es la que está ahora mismo oculta por la perspectiva. Se conserva de él la altura completa, a excepción del parapeto, ¿no? Esto sería la plataforma superior. Y se conserva además una de las entradas en este lateral que señalo, ¿no? Al espacio hueco del cubo. Y además de esto se conserva parcialmente el lienzo de muralla que se prolongaba, vamos, o que llegaba hasta él. Aquí está cortada en vertical porque la intervención arqueológica no progresó por la finca contigua, con lo cual el muro descubierto se corta en vertical, ¿no? Continuaría por la finca contigua, pero eso no se puede asegurar, ¿no? Y por la izquierda continúa de una forma también todavía desconocida. Luego veremos dónde estaría este otro resto de lienzo de muralla. En el plano actual esto está aquí, ¿no? Esto es calle del Nuncio, Cava Baja y Plaza de Puerta Cerrada. Ven dónde estamos, ¿no? Entonces, en determinado momento se intervino arqueológicamente en la finca de Plaza de Puerta Cerrada 6, que es donde estaba este resto de cubo y lienzos de muralla. Lo que ocurre es que esto, por el arrimo de edificios, había quedado completamente oculto en el interior de este conjunto de fincas, ¿no? Entonces, cuando se hizo la intervención, se descubrió pues que en la pared medianera estaba, se ve mejor en el libro que aquí, porque aquí sale muy oscuro, pero bueno, aquí abajo se encontró en el sótano de la finca, porque el suelo original en época medieval estaba como unos 3 metros por debajo de la rasante actual, ¿no? Este muro del sótano estaba en un bar que se llamaba La Escondía, una tasca que ya está cerrada, pero conserva el nombre en una placa que está puesta allá en la puerta, ¿no? Entonces en el sótano estaba este resto de muralla, y en el resto de los pisos continuaba la altura del lienzo hasta llegar a la puerta que daba entrada al espacio hueco del cubo, ¿no? Esto es lo que se encontró en esta intervención de 1993. Entonces, posteriormente,
por la cara que ahora mismo se ve por detrás, es decir, por Cava Baja se volvió a intervenir. Este sería el mismo resto visto ahora por la cara extramuros. Ya que lo vemos aquí, este cubo tiene una aspillera, que es esta ventana estrechita, ¿no?, típica de los elementos militares amurallados, ¿no?, y otra por la cara que no se ve por la derecha. Esto estaba exactamente en la finca de Cava Baja 4, al fondo, y pues la misma historia. Estos restos quedaban ocultos por edificaciones, y cuando se intervino en esta finca, pues se encontró que al fondo de ella se veía perfectamente la cara exterior curva de este cubo de muralla con toda su altura, ¿no? Actualmente están trabajando aquí en esta finca. En la planta baja va a haber un restaurante o bar o establecimiento de este tipo, y parece ser que había compromiso de que quedara visible todo este cubo al fondo del solar, ¿no? Los trabajos se ve desde fuera que van avanzando, y yo no sé lo que tardarán y si finalmente se respetará el dejar visible este resto, ¿no? O sea que este resto, que actualmente es de los más desconocidos de la muralla, porque al estar en el interior de pisos particulares y locales particulares, pues no, es imposible verlo. Bueno, aparte de que, excepto este trozo de muro, el resto está detrás de foscados y enlucidos de las paredes, con lo cual tampoco se vería ni entrando seguramente a los propios pisos, ¿no? Y se hizo también una última... bueno, aquí les comento una cosa. Los edificios al final terminan siendo más altos que la muralla, ¿no? La muralla puede tener a lo mejor un máximo de 12 metros, pero 3 quedan por debajo de la rasante actual, con lo cual por encima de la rasante hay 9 metros, y en el momento que construyas una casa adosada con 4 pisos o 5, pues ya ese edificio es más alto que la muralla. Entonces lo que hacen los vecinos para aprovechar ese espacio es, sobre el muro de contorno del cubo, que es muy grueso, ¿no?, a lo mejor tiene 1 metro de espesor, pues se construye un muro poligonal de ladrillo. Construirlo curvo seguramente sería más engorroso, y luego para pues la cuestión interior del piso también se construye poligonal, apoyado en lo que es el muro del cubo, ¿no? Con lo cual, a partir de la finalización del cubo, aparecen una serie de habitaciones poligonales que sobresalen de la medianería, pero que corresponden a habitaciones construidas encima de lo que es el propio cubo, ¿no? Aquí no se ve desde la calle porque es imposible. En el que vemos a continuación de la calle de la Escalinata sí que se ve, ¿no? Y finalmente se intervino casi al mismo tiempo que la intervención anterior, en los últimos años, que se llevó a cabo. Este es un solar que hay en Cava Baja, se habrán fijado seguramente si pasan por ahí. Lleva muchísimos años sin construir, con las paredes amarillas que dan bastante pena, un aspecto muy lamentable. Durante un tiempo se pudo ver una abertura que había con arco de medio punto y unas escaleritas que subían no se sabía dónde, ¿no? Ahora eso ya está tapado con unas lonas verdes. Localizan el sitio y lo han visto. Sí, ¿no? Esto es Puerta Cerrada, calle de Segovia. Bueno, aquí está el bar, la taberna del Madroño, de visita obligada para cualquier madrileño, para tomarse un chupito del correspondiente licor y comerse luego el vasito, que es de barquillo, ¿no? Bueno, entonces, esto que dibujo es la línea de la cumbrera de los edificios y de los tejados, y que se corresponde con la línea por la que discurría la muralla, ¿no? Entonces, en esta vista aérea sí que se ve esta línea poligonal que interrumpe esta línea continua y que corresponde a las habitaciones poligonales construidas encima de la muralla, ¿no? Este quiebro de aquí. Entonces, justo en vertical, aquí está el cubo, ¿no? Entonces, lo que se encontró en esta última intervención, este es el solar vacío, y esto es lo que durante un tiempo se estuvo viendo, ¿no? Porque esta puerta llegó a estar visible un tiempo. Ahora ya está tapada, digo, con unas lonas verdes. Lo que hay aquí es justamente el lateral de ese cubo, ¿no? Y el lienzo de muralla que
que llega hasta ese tubo, vamos, que parte de ese cubo en dirección norte hacia la puerta cerrada, que estaría exactamente aquí, se ve parcialmente y está embebido en esta medianería. Lo que pasa es que en ella no se ha intervenido completamente, ¿no? Si se interviniera en ella y se quitaran enfoscados, revocos, añadidos, pues lo mismo nos llevábamos una sorpresa y pasaba algo como lo que pasó con el murallón que hay en la calle del Espejo, ¿no? Que de ser un muro cochambroso, pues ahora se ve un trozo de muralla, de lienzo de muralla enorme, ¿no? Y el otro cubo de este tipo que les digo es el que hay entre la calle de la Escalinata y Espejo. Se habrán fijado aquí porque este es relativamente conocido. Esta foto está tomada desde Escalinata. Hay un saledizo aquí en la medianería de este edificio que tiene una parte inferior curva que corresponde precisamente al cubo que se conserva. Lo que pasa es que está enfoscado y no se ve la piedra, claro. Y la habitación poligonal que hay encima pues se ha ido generando de la forma que dije, ¿no? Construyendo un muro poligonal apoyado en el cubo y utilizándolo como habitaciones, ¿no? Entonces esto, originalmente lo que era la calle de la Escalinata era un arroyo al que modernamente se le ha llamado de los Tintes. Por aquí discurría paralela a la muralla, este sería el cubo del que se conservan restos, pero se conserva esto, el cubo pues prácticamente en su totalidad también, excepto la última parte superior y parcialmente los lienzos de muralla que confluyen en él. Entonces los edificios se han ido adosando, los lienzos de muralla han ido quedando embebidos en las medianerías, vamos, formando la medianería y ocultos por enfoscados, y se ha ido construyendo por la cara intramuros de este conjunto, y pues por encima de ese cubo se ha construido estas habitaciones, ¿no? Y en la actualidad pues queda algo así, ¿no? Aquí hay un garaje en Escalinata. Si pasan alguna vez y encuentran las ventanas abiertas y miran la pared del fondo, que es la que corresponde a la medianería, que siempre tiene algún desconchón en algún sitio o en otro, pues permite ver por esos desconchones la piedra de la muralla, ¿no? Y en la calle del Espejo hay un local que se llama Santa Eulalia, es una cafetería. Precisamente en ese local estuvo durante un tiempo las clases de mecanografía aquí de la Matritense, ¿no? El Centro de Estudio Jovellanos, exactamente, gracias. Entonces, si entran en ella se ve la parte hueca del cubo, que es esta que se ve parcialmente a la izquierda, y se ve también aquí en una ventana arqueológica en el suelo la parte superior de los lienzos de muralla conservados, ¿no? Merece la pena entrar para ver eso, vamos, no hay tampoco ningún problema en entrar y no consumir nada, vamos, nadie te dice ninguna cosa, o sea que... Eso ya no sé, no lo he experimentado, pero bueno, no sé. Ah, sí. Hombre, es que eso no se hace. Claro. Bueno, y dejamos aquí ya esta parte de muralla y bueno, también lo mencionó antes Julio, algo de lo que conservamos restos es de edificios religiosos, ¿no? De 3 iglesias mudéjares conservadas en mayor o menor medida. Todo esto son recreaciones, el porqué de hacerlas así, ¿no? Y no de otra manera, ya digo, en los textos de estos capítulos pues se explica, no entro aquí en ello. Lo de arriba sería una planta teórica de la iglesia primitiva. Aquí están muy regularizadas, en la realidad casi nunca los ángulos son rectos ni las paredes paralelas, pero aquí se ha regularizado eso pues porque el dibujo es mucho más sencillo y al final se entiende igual que si se dibuja la planta real descabalada todo, ¿no? Sería una iglesia mudéjar de estilo toledano con 3 naves, ábside seguramente triangular. Lo que se conserva en el exterior es el cuerpo de la torre hasta esta altura que indico, ¿no? El cuerpo de muralla es el moderno, pero todo lo inferior es original. Solo como curiosidad, bueno, tiene tres pisos de arquerías, todas ellas distintas. Este tercer piso ven que tiene 4 arquerías, 4 arcos cada una. Si se han fijado en esta torre de los Lujanes en la que estamos, en el ático, que tiene las paredes retranqueadas con respecto a la torre, es decir, es un poco más estrecho, en sus 4 caras hay una arquería de
de 4 ventanas adosadas cada uno, o ventanas de herradura. El dibujo, bueno, esas arquerías son postizas, las construyó allí Francisco Íñiguez Almeche en 1958, pero copió el dibujo exacto de esta arquería de San Nicolás, ¿no? Si hacen fotos y comparan una y otra, verán que es igual, y la razón es que la restauración de esta iglesia la hizo este mismo arquitecto 10 años antes, entonces aprovechó este trazado geométrico para construir aquí las arquerías de la Torre de los Lujanes. Y en el interior sí que se conservan algunos elementos originales, el arco del triunfo en herradura apuntado, esta pareja de arcos doblados, lobulado el exterior, que se conserva no en esta pared que dibujo, sino en la que he quitado para ver el interior, ¿no? Aunque se supone que esta también tendría los mismos arcos. Y la armadura se conserva, pero no la original, sino una armadura mudéjar que probablemente es del siglo XVI. Es una típica armadura mudéjar de parinudillo con 4 aguas, y esta superficie horizontal que dibujo aquí, que se llama almizate, que es la superficie plana que hay en la parte alta de estas armaduras, que tiene una lacería con un dibujo geométrico intrincado que se va repitiendo, ¿no? Es lo que se conserva de ella, de esta armadura no original, pero sí del siglo XV, es un extremo aquí a la izquierda y el otro extremo de la derecha. Entonces aquí lo he dibujado todavía completa, y el trazado de este dibujo es una lacería de 8 con estrellas de 8 puntos que se van entremezclando y tal, y formando este dibujo, ¿no? Otra iglesia de la que se conservan restos también de estilo mudéjar, pero esta más de estilo toledano, sería la de San Pedro, ¿no? Con una planta supuesta original, esta que dibujo aquí. Esta estaría bastante más fundamentada que la otra. O sea, hay restos arqueológicos que sí podrían justificarla. Exteriormente, bueno, la torre es original, pienso yo, toda ella, de arriba abajo, y aquí el ábside le he dibujado de esta forma, que es prácticamente idéntica a la que tiene el ábside de Camarma de Esteruelas, ¿no? De la iglesia de esa localidad. Si la han visto y la recuerdan, pues es muy parecida, y la razón de dibujarla así es que en 1980, bueno, digo antes, hacia el siglo XV seguramente, en este lado del presbiterio se adosó una capilla, que es la capilla de la Epístola, la que tiene una bóveda gótica de crucería, que se han entrado en la iglesia seguramente se han fijado al entrar a la derecha al fondo, ¿no? La última capilla que hay allí, yo pienso que bastante valiosa, es posterior a la iglesia original, y entonces entre el hueco de esa propia bóveda y el tablero de la cubierta donde se apoyan las tejas, en este hueco de la cubierta, Amparo Berlinches en 1980 creo que fue, hizo una intervención arqueológica aquí y encontró exactamente la calle superior de estos arcos doblados de ladrillo, enmarcados por alfices, o sea, exactamente estos que están en la foto, ¿no? Es decir, que esta parte del presbiterio de la iglesia original se conserva tal cual, lo que hace sospechar que se pueda conservar mucha más parte de ella, pues oculta en enfoscados modernos, en edificaciones que se han adosado, etcétera, ¿no? Y el otro resto que a mí me hace sospechar también que de esta iglesia se conserva mucha parte de la fábrica original. Lo que pasa es que oculta bajo elementos arquitectónicos modernos. Esto sería la arcada norte, o sea, justamente este detalle de aquí visto desde arriba, ¿no? Este sería el arco final de la arquería norte, un arco con muy poca luz, y aquí habría ya 3 arcos de bastante más luz, de 2 o 3 roscas de ladrillo, ¿no? Que formarían toda la arquería. Entonces, este arco y el arranque del primer arco grande se conservan en una pequeña habitación que hay aquí, en la cual suele estar cerrada siempre, y cuando está abierta en ella venden recuerdos postales y cosas de estas. Es esta foto que pongo aquí. Esta es la arquería estrecha, esta de aquí del dibujo, que está enjarjada en la propia torre, en opinión de Caballero Zoreda, que es quien hizo la intervención
arquería y torre se construyeron al mismo tiempo, forman un único cuerpo, y este sería el arranque de la primera arquería de la nave, ¿no? Con lo cual me hace sospechar que los arcos que continúan más fuera de esta habitación, que están enfocados, pues si quitamos el yeso correspondiente aparecería probablemente la piedra de la arquería original, ¿no? Solo como curiosidad, esta foto fue hecha furtivamente y nos valió a Julio y a mí una buena reprimenda, ¿no? Pero bueno, se consiguió la foto, ¿no? Que era lo que interesaba. Sí. Y luego esto sería una recreación también de la arquería, no la original, otra vez arquería mudéjar, quizá del siglo XV-XVI. La arquería actual, ya digo, no es la original, pero Enrique Nuere, que es uno de los mayores expertos en techumbres de estas mudéjares, en una visita que hizo al templo con alumnos de su clase de la Escuela de Arquitectura, localizó en esta armadura, que no es la original, piezas de la original que se habían reutilizado, ¿no? Entonces, a partir de esas pocas piezas, estudiando los ángulos que según los cuales estaban cortadas, etcétera, pues llegó a reconstruir el dibujo exacto que había tenido este almizate, o sea, esta superficie de lacería en la iglesia original, que era un dibujo parecido a esto. Sería también una lacería de 8 con estrellas. Estas estrellas de 8 de aquí serían iguales que las de la iglesia de San Nicolás, pero utilizaría también una estrella de 8 puntas de un dibujo distinto, ¿no? Y esta tuvo lacería de esta no solo en el almizate, sino también en los faldones, ¿no? Esta calle de aquí, 2 calles en cada faldón, ¿no? Y ya por último, en este grupo de iglesias mudéjares, es el único edificio que todavía se mantiene en pie y que he dibujado aquí, pero porque creo que se lo merece, ¿no? Es la ermita de Santa María de la Antigua, muy desconocida, pero que si no la conocían porque no sabían de su existencia, pues ahora ya saben de ella, y entonces ya es imperdonable que en los próximos 4 o 5 días no vayan a verla, ¿no? Es la única que conservamos prácticamente íntegra, ¿no? Está en la calle Monseñor Óscar Romero, está pegada al cementerio de Carabanchel Bajo, y muy cerquita del solar donde estuvo la cárcel de Carabanchel, ¿no? Actualmente no presenta este aspecto tan limpio. Tiene aquí adosado un enorme contrafuerte en este muro sur, porque tiene un desplome muy acusado hacia el exterior, y luego también tiene adosado aquí un edificio, yo pienso que se usará como sacristía, no tengo seguridad, pero bueno, que es moderno. Pero si se quitaran esos edificios, el aspecto exterior sería este, ¿no? Tiene una torre muy característica, muy estrecha, es casi una espadaña. Esta sería la planta, muy sencilla. Este sería, bueno, aproximadamente el interior que tiene. La planta es única, aunque aparentemente son 3 naves, pero es porque esta planta única, casi cuadrada, está cubierta por una armadura muy sencilla de par hilera, no tiene nudillo, y los pares de esa armadura están apoyados en 2 vigas maestras, en esta y en esta otra, que a su vez apoyan en 4 pilares, ¿no? Entonces la existencia de esos 4 pilares hace que cuando estamos dentro, según donde nos situemos, podamos tener la sensación de que son 3 naves, ¿no? Pero realmente es una armadura, es una nave única, pues cubierta de esta manera y con 4 pilares que tienen esa función, ¿no? Entonces, nada más como curiosidad, bueno, esto antes de la curiosidad. Esta es un dibujo de la fachada de esta ermita tal como es, y de la pequeña aspillera que tiene el ábside, que son estos, que pienso que son unos ejemplos muy bonitos de mudéjar, ¿no? Que merece la pena ir a verlo, ya digo. Y la curiosidad era que he dibujado las plantas de las 3 iglesias para ver un poco el tamaño relativo de ellas, pero por cosas de la técnica no ha salido el nombre, ¿no? Pero como doy por hecho que han estado muy atentos a lo anterior, seguro que saben esta de aquí abajo, por ejemplo, cuál es. ¿Alguien se atreve a decir cuál de las 3 es? Venga, un atrevido. ¿Nadie?
Entonces no han estado tan atentos. Hombre, nadie. Sí, San Pedro, claro. Sí, bien por aquí. Con la torre a los pies, ¿no? Luego está de aquí arriba, San Nicolás, claro, ya era. Y bueno, muy bien. Y queda un edificio importante por ver que no existe ya. Tampoco se le ocurre a nadie. Si se va a casa con solo esto, diría, anda, y de esto no han hablado. Nadie. Un edificio muy... ¿Cuál? Ha habido por ahí un sí, ¿no? Hombre, la iglesia de Santa María, ¿no? O Santa María de la Almudena, pues la advocación de Almudena, lo que es para la iglesia, es bastante tardía. Yo no la he encontrado documentada con ese nombre antes de 1377, pero bueno, valga de una forma o de otra. Estaba situada aquí en la esquina entre Bailén y Calle Mayor, ¿no? Pongo aquí las plantas aproximadas de la mezquita original, iglesia románica y bueno, sobre la manzana actual. En el Museo de San Isidro hay una maqueta hecha en 1950 por José Monasterio. Supongo que la conocerán si han entrado en este museo. Está hecha con o pretende reproducir el aspecto que tenía la iglesia antes de ser derribada en 1868. Entonces, una cosa que no sé yo el por qué es que en la pared esta oriental, que son los pies de la iglesia, tiene una abertura por la cual se ve el interior. Y esta maqueta está hecha también por dentro, o sea, reproduce los detalles interiores. Entonces, en algún momento ya la he visto iluminada y esto es lo que se ve desde esa abertura, ¿no? Este sería el coro con el órgano, el organista, y al fondo se ve el altar mayor con la imagen de la Virgen. En fin, es muy bonita por dentro y el problema es que últimamente nunca la veo con la iluminación puesta. Supongo que sigue existiendo y no la ponen simplemente porque no quieren, ¿no? Pero sería muy bonito que la encendieran durante el horario de visita para poderla ver por dentro, ¿no? Entonces lo que pongo a continuación va a ser cómo pienso yo que fue la evolución de la iglesia esta desde esa mezquita original que casi con seguridad fue origen de la iglesia. He eliminado la fase visigoda con gran disgusto de Julio, pero es que pienso que no tiene mucho apoyo documental. Eso ya tampoco. Entonces, mirando desde el nordeste, este podría ser el aspecto aproximado de esa mezquita. La iglesia románica habría surgido prolongando ese cuerpo casi cuadrado de la mezquita hacia el oeste, hacia los pies del templo. Quizá esta fue la iglesia más románica de las que hubo en Madrid, y seguramente todas las demás eran mucho más cercanas al estilo mudéjar. Seguramente tuvo también adosado algún tipo de edificio para alojar una comunidad quizá de canónigos que estaba asociada a la iglesia, porque hay documentación varias veces de la claustra de la iglesia de Santa María que se conservó varios siglos sin terminar de caerse del todo. Entonces la existencia de esa claustra quizá fuera prueba de que allí había pues una comunidad monástica de algún tipo. Entre 1436 y 1572 se hicieron obras y adiciones importantes, se construyó la torre, se adosó por el lado norte la importante capilla de Santana de Juan de Bodmediano, que yo pienso que era casi una hermana pequeña de la capilla del obispo, ¿no? Una capilla plateresca seguramente de bastante valor artístico. Y finalmente, a partir de 1638, se hicieron nuevas adiciones, el Pórtico de los Reyes aquí en esta esquina que antes estaba vacía, se sustituyó el ábside curvo románico por un ábside rectangular con el camarín de la Virgen, se construyó todo el cuerpo del crucero y mirándolo desde la otra dirección, porque hay cosas que no se ven desde un sitio y sí desde otro, desde el noroeste, desde el suroeste. Esta sería la mezquita inicial y la iglesia románica. Aquí se vería un pequeño pórtico de acceso originario que tendría a los pies la iglesia.
En 1546, 1536, 1562 se habría añadido por este lado de la iglesia un pórtico de mayor tamaño por el que ahora se entraría al templo. En el lado sur se habría cegado el antiguo de los pies del templo, y en 1777 Ventura Rodríguez habría construido esta portada a la calle Mayor, y este habría sido el aspecto de la iglesia en aquel momento, ¿no? Entonces esta iglesia, ya digo, se derribó en 1868, ¿no? En la actualidad, si nos situamos en la calle Mayor mirando hacia Bailén, el penúltimo edificio a la derecha es el Palacio de Labrantes, ¿no? Instituto Italiano de Cultura, y a continuación hay una casa de viviendas construida a finales del 19 que viene a sustituir a la iglesia, ¿no? Si no la hubieran derribado, hoy en lugar de esto veríamos esto otro, ¿no? Al fondo de la calle a la derecha la iglesia de Santa María con su portada de Ventura Rodríguez. Pero, pues bueno, fatalmente hicieron unas alineaciones nuevas de la calle Mayor para darle más anchura de la calle Bailén, y bueno, como un trozo de la iglesia quedaba por fuera en la calle Bailén y otro trozo por la Mayor, decidieron que lo más rápido era tirar todo el templo, ¿no? En lugar de haber a lo mejor hecho un derribo parcial, conservando quizá la capilla de Santa Ana, que en sí misma constituía casi un templo, ¿no? Y que esa no estaba afectada por las alineaciones, pero bueno, la iglesia desapareció, y pues lo que hay es esto, ¿no? Y lo que seguramente no se imaginan es dónde fueron a parar la mayor parte de los escombros y muros de fábrica derribados cuando se tiró el edificio en 1868, ¿no? Se utilizaron para rellenar las zanjas de cimentación del nuevo viaducto que se iba a construir, del primero que se construyó en 1872, ¿no? Ahí quedó la iglesia de Santa María rota en trocitos, ¿no? Y en fin, pues yo he llegado hasta aquí. Espero que se hayan entretenido este rato, y muchas gracias por su atención, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José. Como ven, ha hecho un resumen muy sucinto de lo que es la obra, pero vamos, muy ilustrativo, y realmente te dan ganas de coger el libro y leerlo. Es que viendo estas representaciones gráficas te haces cuenta realmente de lo que ha sido la evolución edilicia que hemos experimentado en Madrid, algunos edificios que hemos conservado de la Edad Media para acá, otros que han desaparecido, pero que nos ayudan a rememorar y a recrear esa ciudad, esa villa medieval ya tan lejana en el tiempo y que ha desaparecido prácticamente, se conserva muy poquito de la misma en esta megalópolis del siglo XXI. Bueno, vamos a iniciar un breve turno de preguntas, así que a aquellas personas que se hayan quedado con curiosidad de saber más o de indagar acerca de las tácticas investigadoras de José Manuel, que ya ha hecho alguna cuestión al respecto de nuestra forma de colarnos en los sitios y, en fin, de indagar un poco de forma subrepticia. Así que a aquellas personas que desean preguntar, no tienen más que alzar el brazo. Cuando ha comentado y ha descrito la iglesia... Cuando ha comentado y ha descrito la iglesia esa de Carabanchel, que está intacta, no ha comentado una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que a lo mejor no tiene ninguna importancia desde el punto de vista histórico, ni arquitectónico, ni nada, pero a mí era la primera vez que yo veía un pozo dentro de una iglesia. ¿Qué significa ese pozo? Porque luego hay leyendas sobre el pozo, pero desde el punto de vista histórico, real o arquitectónico, ¿qué pinta ese pozo allí? En realidad no demasiado, porque es muy extraño un pozo dentro de una iglesia. Se tiene por Pozo de San Isidro, porque esa iglesia figura en el códice como iglesia de la Magdalena, pero bueno, que tampoco tiene mucho sentido, porque en este mismo códice que se menciona la iglesia no se menciona el pozo, sin embargo, ¿no? Lo que pasa es que quizá como aquello está construido encima de otras construcciones anteriores, ¿no? Allí hay muchos restos romanos, pues no sé, quizá de esta amálgama de cosas, pues que de esto haya resultado esto tan extraño de un pozo dentro de una iglesia, ¿no? Pero no, yo creo que tampoco se le ha dado ninguna explicación así convincente, ¿no? Gracias. Lo siento no poder.
No. Bueno, sí, por eso, como un resto de los edificios que había anteriormente. Le quería preguntar por curiosidad, ¿el asentamiento judío estaba también por la zona del Madrid medieval? Sobre eso hay mucha discusión. Yo pienso que en realidad durante toda la Edad Media hasta 1492 con el apartamiento, aunque hubo órdenes y se señalaron sitios para que quedaran apartados los judíos, pero la verdad es que la documentación sobre judíos en la cual se puede encontrar alguna pista de localización urbana, ¿no? O sea, un documento sobre judíos que indique un lugar concreto, está muy dispersa. Yo creo que aunque hubo órdenes expresas y se llegó a delimitar por el corregidor y por encargados de hacerlo sitios concretos donde al final cada uno estuvo donde quiso y el vecindario prefirió que estuviera así hecho pues para tenerle siempre a mano, porque los principales médicos eran judíos y herreros, etcétera. Entonces yo creo que no se respetó ningún tipo de población aislada muy concreta, pero porque no pasaron de ello directamente y nadie les dijo nada al final, ¿no? Vale, gracias. Nada. Lo que sí comento a raíz de esto, pues también sobre el tema tan traído y llevado del lavapiés, ¿no? Cuando hablamos de que si judíos en lavapiés sí o lavapiés no, estamos hablando en el lavapiés actual, que está donde está. Lo que pasa es que en Edad Media está muy comprobado que la zona que se llamaba lavapiés o avapiés, que tampoco se puede saber con exactitud, no era la actual, sino que estaba mucho más cerca de la villa, prácticamente Concepción Jerónima, y saben dónde está, ¿no? Pues prácticamente desde ahí hacia el este era avapiés, ¿no? Entonces sí que sería posible un asentamiento en avapiés, pero no en el actual, sino en el medieval, que no coincidía, ¿no? Sí, yo quería saber... Pero eso ya en época posterior seguramente sí, pues no, posterior digo a 1492 con la... Sí, quería saber qué queda del Madrid romano y si queda algo, si se puede ver. Pues queda, bueno, hemos hablado de Carabanchel, las villas romanas con el mosaico famoso. Pero eso está en el Museo de San Isidro. Sí. No está... Sí, el mosaico no está visible visitar allí, sí, y habrá más restos de cerámica y de... que data, bueno, restos romanos ha habido, lo que pasa es que no están visibles. En el puente de Segovia, al lado de la sala esta de fiestas La Riviera, cuando hicieron la M30, allí había un aparcamiento subterráneo de vecinos, vamos, que estaba ya hecho, y cuando hicieron el túnel para la M30, entre el muro de hormigón de contención para la M30 y el muro del aparcamiento, en esa estrecha franja, allí encontraron restos de una villa romana, ¿no? Hay restos así desperdigados por distintos puntos. El más importante quizás lo de Carabanchel, ¿no? Porque eso sí que parece que es muy extenso y parte también que está todavía por excavar y por dejarlo visible, ¿no? Pero lo que es en el recinto medieval, digamos, no, nada, que yo sepa nada, ¿no? Ahí no. En Villaverde también, sí. Sí, todo un poco en el entorno de Madrid, no en lo que luego fue el recinto medieval, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Enhorabuena por el libro y quería Muchas gracias. preguntar algo que ha mencionado al comentarnos los arcos de la iglesia de San Nicolás, que son varios niveles, y que si nos fijamos en el último y lo comparamos con el de la Torre de los Lujanes, que ahí me he perdido un poco, en la Reforma se fijaron en San Nicolás. Pero entonces mi pregunta es, cuando los Lujanes construyeron esta torre, ¿no había arcos? No, había un ventanuco pequeño en medio de cada pared. Luego cuando joder, ¿quién es este que hizo la reforma gótica? El Jareño. Sí, cuando Jareño hizo
el pastiche este neogótico, él añadió 5 arquitos arriba porque sí. Y luego cuando ya Muguruza intervino aquí, ya los eliminó, y fue ya muy tardíamente, en 1958, que el que intervino fue Francisco Íñiguez Almech. Entonces había coincidido que 10 años antes había estado restaurando San Nicolás, había quitado el yeso que lo cubría, o sea, había dejado a la vista esos arcos, y se decidió que se volvieran a poner, y entonces utilizó ese mismo dibujo para hacer estos, ¿no? Porque fue el mismo arquitecto el que intervino en un sitio y en otro, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, pues agradecerles a ustedes su visita de esta tarde y, bueno, animarles a que sigan asistiendo a los actos, que ya saben ustedes que estamos, como nos ha dicho Luis Albero, los actos conmemorativos de este 250 aniversario. Consulten ustedes, si no tienen el programa se lo pueden llevar, pueden consultarlo a través de nuestra página web, pero seguimos con distintas actividades. El próximo lunes se presenta el último número de la Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal. Seguimos con el foro de la Paradiplomacia, que se celebra el jueves 30, y luego el día 31, viernes, tenemos un acto de conmemoración a cargo de la Asociación 31 de enero Tercios, en colaboración con esta institución. Les recordaría igualmente ya para el próximo mes de febrero, como acto muy señalado, que tendremos una conferencia muy interesante el día 4, a las 7 igualmente, de la doctora doña Nieve de los Ángeles Vázquez, que es catedrática de Historia de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, y va a versar, o titulando la conferencia, España en manos extranjeras, el papel de Francia en la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Va a ser una conferencia sumamente interesante en el sentido de que va a detallarnos lo que supuso el Tratado de París, por el cual España fue expoliada tras la guerra hispano-yanqui, en la que nos arrebataron las últimas provincias de ultramar en América y, por supuesto, Filipinas. Nos va a explicar amplia y detalladamente las características de este infame tratado, del que se han cumplido recientemente 126 años, y todo esto dentro de una serie de ciclos o conferencias que se están promoviendo a raíz de una iniciativa legislativa que está impulsando un abogado, don Rafael Maldonado, acerca de la nacionalidad reparativa para los ciudadanos de Puerto Rico. Saben ustedes que en Puerto Rico no hubo ningún movimiento independentista hacia la metrópoli, ni muchísimo menos. Incluso había recibido ya un estatuto de autonomía en 1897. Movimiento independentista que sí existió en Cuba. Intervino el imperialismo yanqui, nos declaró la guerra, aviesamente, por supuesto, nos arrebató las últimas provincias de ultramar y aprovechó para, en ese momento, arrebatar la nacionalidad española a los puertorriqueños. Por eso, aunque el Reino de España tiene establecidos una serie de convenios con todas las naciones históricamente vinculadas a España, incluyendo Filipinas, Guinea Ecuatorial, y tienen opción a optar por la doble nacionalidad a partir de 2 años, pues Puerto Rico, los puertorriqueños han sido, digamos, privados de ese derecho inalienable. Y este abogado, don Rafael Maldonado, es el que se está encargando un poco de promover esta iniciativa que quiere llevar al Parlamento, de forma que, estableciendo un paralelismo con la nacionalidad española reparativa para los judíos sefardíes que fueron alevosamente expulsados en 1492, estos ciudadanos puertorriqueños tengan opción también a optar por la doble nacionalidad. Ya saben ustedes que Puerto Rico no es un Estado independiente, es un Estado libre asociado. Como dice el actual presidente recién nombrado, prácticamente para ellos es una colonia y poco apreciada en ciertos segmentos de su gobierno. Por tanto, creemos que es de ley de justicia histórica tratar de reparar esta injusticia histórica en la que España, por supuesto, no tuvo un papel precisamente muy honroso. Y aquí veremos el papel de Francia en esta, digamos, organización del tratado. Francia nos ha tenido siempre una cierta inquina, en fin, y en este caso pues se manifestó muy especialmente. Bueno, pues les invito a que asistan a esta conferencia el próximo 4 de febrero. La doctora Nieve de los Ángeles va a impartir una conferencia que va a resultarles muy ilustrativa y muy interesante. Se va a retransmitir, por supuesto, a través de medios telemáticos y lo van a seguir con mucho interés también en Puerto Rico. Así que muchas gracias y les esperamos aquí con mucho interés. Buenas tardes. Muchas gracias.